inmediato entonces para que optimizar el tiempo con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Hola, bienvenido. Hola. Muchas gracias por estar esta mañana conectado con la voz de los que sobran. No te oímos. No estamos escuchando a Carlos, si nos pueden ayudar desde el switch. Ahí sí. Ahí sí. Hola, super. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un saludo a cada uno de los que integran el panel y agradecido la invitación para hablar sobre derechos humanos. Voy a partir por preguntar de inmediato que el próximo lunes 29 de marzo la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado designará a su próximo presidente. Y suena fuerte la elección de Felipe Kast. ¿Qué le parece a usted nombre? Le tocaría, así por los acuerdos que hay, a Felipe Kast. Entonces le están pidiendo a los 3 de oposición que no voten por Felipe Kast. ¿Le parece que es un retroceso, como lo dijeron varias personas que han sostenido que podría ser un retroceso, que alguien que en materia de derechos humanos sigue teniendo concepciones erradas, ¿no es cierto?, y heredadas de la dictadura, llegue a la presidencia de esta comisión? Mire, para nosotros no solamente es un despropósito, sino que además es una medida que profundiza la falta de legitimidad de las instituciones públicas, entre las cuales se cuenta el Senado. Que sin lugar a dudas, un senador que ha tenido en sus actuaciones y en sus opiniones una actitud de rechazo a las normativas internacionales de derechos humanos que debe aplicarse en nuestro ordenamiento jurídico, sin lugar a dudas, constituye casi una provocación que esté a cargo, ¿no es cierto?, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No hay que olvidar sus dichos, hay que recordarlos, sobre todo para la gente que está escuchando. Él dijo en su momento, por ejemplo, que no hay derechos humanos cuando no hay orden público. De veras. Señaló, hay que recordar también que a propósito del homicidio de Camilo Catrillanca, él señaló que había visto un video en que aparecía claramente que había sido un enfrentamiento entre carabineros y Camilo Catrillanca. Y luego se demostró que la versión real, ¿no es cierto?, era que había sido un homicidio cometido por carabineros, ¿no es cierto?, por la espalda, ¿no es cierto?, que causó la muerte a Camilo Catrillanca. Y por último, sin lugar a dudas, es muy relevante tener presente su opinión respecto a cómo enfrentar lo que se ha denominado el conflicto mapuche en la Araucanía, y ha señalado estar de acuerdo con decretar el estado de sitio y la militarización de la Araucanía, lo cual constituye, sin lugar a dudas, la peor de las medidas para enfrentar desde la perspectiva de los derechos humanos un conflicto, bueno, que debe ser asumido y enfrentado con medidas políticas, fundamentalmente. Y también no olvidamos que en su calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos, y a propósito de la tramitación en su primer trámite del proyecto de ley sobre indulto general para los presos de la revuelta, él tuvo una actitud de rechazo rotundo a toda posibilidad de promover la aprobación de este proyecto de ley que busca, sin lugar a dudas, poner las cosas en su lugar, ¿no?, desde el punto de vista de los derechos humanos, la aplicación del derecho al debido proceso, y a través de eso obtener la libertad de los presos de la revuelta. En fin, pero además, si ustedes me permiten, lo más significativo, porque estos hechos concretos y episódicos son relevantes, pero a mí nos parece institucionalmente que lo más complejo es que él pertenece a una coalición que respalda la gestión del presidente de la República y, bueno, sus ministros, muchos de los cuales han sido querellados precisamente por su participación en crímenes contra la humanidad cometidos a partir del 18 de octubre del 2019 a la fecha. Porque se ha implementado a partir de esa fecha una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, muchas de las cuales son constitutivas de crímenes contra la humanidad, al tenor de lo señalado en la ley 20.357, una ley vigente del año 2009 que tipifica y sanciona los crímenes contra la humanidad.
Y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, pero no solo nuestra institución, sino que además otras instancias de derechos humanos han interpuesto querellas justamente por crímenes contra la humanidad, dirigidas en contra del presidente de la República, el ministro del Interior y director general de Carabineros y el subsecretario del Interior también. Justamente porque el artículo 35 de dicha ley así lo establece. Sí. Claro. De manera que es complejo sin lugar a dudas que un senador que ha tenido estas actuaciones, que ha tenido estas omisiones y esta complicidad con un gobierno violador de derechos humanos, asuma paradójicamente la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Sí, don Carlos, la verdad es que lo que usted ha planteado me parece muy redondo, muy claro, sobre todo tomando en consideración lo segundo que usted dijo, porque las actitudes personales del senador Kast podrían incluso haber estado en favor de los derechos humanos y no en contra, y no haber opinado esa estupidez que dijo cuando vio un video que todavía le estamos pidiendo que muestre respecto a la muerte del joven Catrillanca, digamos, u otras cuestiones. Pero sí, él es parte de un gobierno que viola los derechos humanos. Entonces, con eso ya bastaría, ¿no? Porque en el fondo dice, si yo creo los derechos humanos como primera prioridad en mi desempeño senatorial, yo lo primero que hago es irme de un gobierno así. Me voy. ¿Y por qué me voy? Porque digo, acá hay temas económicos, hay temas políticos, hay temas, no sé, sociales, hay temas culturales, deportivos, pero lo más importante para un país es que no haya violaciones de derechos humanos. Y si yo estoy en un gobierno en que sistemáticamente, o como usted dijo, masiva, grave y sistemática violación de derechos humanos, con ministros que están procesados, con ministros que, ya 3 ministros del Interior que salieron por el mismo tema, que cuando hay condenas de instituciones internacionales y nacionales, 4 o 5, ¿no? Entonces yo no puedo entregarle a él, por muchos acuerdos políticos que haya o acuerdos de bancadas, a una persona que apoya, porque si no hablas en contra, estás apoyando, sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos. Es el tema. Entonces, yo concuerdo con usted plenamente, y es más, creo que, porque además, pensemos quienes están en la comisión, o sea, en la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, de la derecha. Iván Moreira, un negacionista de la dictadura, y Kast. Entonces, es una cuestión como tirar las mechas. ¿Qué hace Iván Moreira, un negacionista de las violaciones de derechos humanos, en la Comisión de Derechos Humanos? El temita que van a tener Adriana Muñoz, Alejandro Navarro y Juan Ignacio de la Torre no es fácil, porque van a tener que ir contra los acuerdos que ellos toman en algún momento, acuerdos políticos, acuerdos de bancada. Pero el cambio que hubo a partir del 19 de octubre da para que la gente diga, perdóname, yo no te puedo dar el apoyo en esta presidencia, porque tú no te he visto condenar a tu propio gobierno con fuerza, diciendo aquí, mi gobierno, que yo pienso que está bien económicamente, socialmente, ¿verdad?, viola los derechos humanos, ¿no? Bueno, efectivamente, porque hay que tener presente que desde el punto de vista conceptual, doctrinario, los llamados a respetar y garantizar los derechos humanos son los distintos poderes del Estado. Es decir, cuando el Estado de Chile suscribe y ratifica tratados internacionales de derechos humanos, quienes están llamados y obligados a cumplirlo y a respetarlo son los distintos poderes del Estado. Y el poder legislativo, ¿no es cierto?, es un poder del Estado. Sí. Y el Senado forma parte, digamos, de ese poder legislativo. Entonces suena una contradicción que un senador justamente que ha respaldado esta política. Esto es muy grave, Daniel, lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Y pongo énfasis en lo último que estoy señalando, hasta el día de hoy, porque hay quienes también malintencionadamente y con claro interés político tratan de cerrar el conflicto, digamos, suscitado a partir del 18 de octubre del 2019, y creen que la revuelta social y las causas profundas que lo motivaron ya ha terminado. Y déjeme decirle que lamentablemente, desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos y la aplicación de esta política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, sigue hasta el día de hoy. Sí. Y nosotros hemos tenido como institución que asumir justamente la defensa de las víctimas que han ocurrido durante la pandemia y que se han tratado de invisibilizar. Yo quiero solo recordar algunos hechos para que tengamos claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de casos concretos y muy significativos.
recordar el caso de Amaro Seguel, el 1 de agosto del 2020, víctima de trauma muscular producto de disparos de agentes estatales en Peñalolén. Estamos hablando de Jonathan Araya, el joven lanzado al río Mapocho el día 2 de octubre. Estamos hablando de Aníbal Villarroel, que en el aniversario del 18 de octubre, en una población cerca de La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, fue muerto a balazos por carabineros. Estamos hablando de Francisca Mendoza, que el pasado 19 de febrero del presente año fue víctima de trauma muscular. Es decir, claro, estamos hablando de una política de violación masiva, grave y sistemática que todavía, hasta el día de hoy, se aplica. Entonces, exacto, es muy significativo, y por eso que yo agradezco este espacio a quienes me invitaron, porque creo que es muy relevante visibilizar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. Sí. Una cosita pequeña respecto de lo mismo, usted estaba nombrando casos. Lo que sucedió el otro día en una feria en Bajos de Mena, en Puente Alto, ¿verdad? Porque le estaban gritando cosas, qué sé yo, a los carabineros, y ellos responden gaseando dentro de una feria. Incluso una madre muestra los efectos del gas pimienta en su pequeño de 4 meses. ¿También se considera una violación de los derechos humanos de esas personas que estaban en esa feria por parte de agentes del Estado? Mire, voy a hacer una pequeña historicidad lo más sintética posible. En diciembre de 2019 hubo 4 informes internacionales, ¿no es cierto? Uno de los cuales es el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Ese informe no solamente constató las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo hasta ese momento, sino que además consignó en su informe 21 recomendaciones, 21 recomendaciones al gobierno de Chile, de las cuales un número significativo de esas recomendaciones tenían que ver con la necesidad de adecuar los protocolos del uso de la fuerza a los estándares internacionales de derechos humanos. Diciembre de 2019. Claro. En marzo de 2020, el representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Chile, Jan Jarab, señaló que el Estado seguía violando los derechos humanos y que el gobierno había hecho caso omiso de las 21 recomendaciones que había planteado en su informe. Luego, en octubre del 2020, a propósito precisamente de la actuación policial que terminó con el joven lanzado al río Mapocho, hubo otro comunicado público del mismo representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, señalando que este no era un hecho aislado, que correspondía a patrones policiales, e instaba al gobierno a adecuar los protocolos policiales del uso de la fuerza y a implementar una reforma profunda a Carabineros de Chile con el objeto de adecuarlo, ¿no es cierto?, a lo que son también los estándares de comportamiento de las policías en el mundo. Entonces, sin embargo, a partir de octubre y noviembre del año pasado, nosotros como institución hemos ido constatando que dentro de los patrones represivos que ha estado utilizando la policía para reprimir a los manifestantes ha sido el uso de químicos, ¿no es cierto?, tanto en los chorros lanzagua como con el gas pimienta y con una famosa bomba lacrimógena de humo blanco, sí, que analizado que fuera, y esto es muy grave, analizado que fuera por el Instituto de Salud Pública, constató que uno de sus componentes tenía carácter letal. Nosotros, en virtud de esa información y la constatación de muchas víctimas producidas a partir de octubre y noviembre con quemaduras en la piel, en fin, con constatación de lesiones y con graves lesiones, concurrimos a la Contraloría General de la República y pusimos en su conocimiento estos hechos para objeto de que tomara las medidas dentro del ámbito de su competencia. Pero además interpusimos una querella criminal respecto de la utilización y el uso indiscriminado de estos químicos, ¿no es cierto?, por parte de las fuerzas policiales. Lo ocurrido en Bajos de Mena, en la Feria Libre, por supuesto que se inscribe dentro de esta política violatoria de los derechos humanos y de total desconocimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de uso de la fuerza. Y por tal razón, nosotros nos vamos a querellar justamente porque la responsabilidad
está radicada no en el carabinero que lanzó el gas pimienta, ¿no es cierto?, en la Feria Libre, causando además graves lesiones a un lactante de 4 meses, sino que porque finalmente el gobierno, sus autoridades máximas, han tenido una actitud de total y completo desoimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos sobre la materia. Por lo tanto, la responsabilidad está radicada no solo en el carabinero que lanzó ese gas pimienta y causó las lesiones a este lactante, sino que radica fundamentalmente en quienes no han acatado aquellas recomendaciones que, repito, desde el 2019, diciembre, hizo la comunidad internacional a través de su principal órgano de protección internacional, que es el Alto Comisionado. Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha sido clarísimo en sus respuestas, nos queda muy claro y por supuesto en este programa siempre va a tener un espacio para conversar sobre estos importantes temas porque necesitamos tener y esperamos que así sea una constitución con el enfoque puesto absolutamente en defender justamente primero que todo los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Carlos, por estar esta mañana aquí en La Voz Muchas de los que gracias, sobran. Carlos. Muchas gracias. Sí, bueno, agradecido a usted. Y solo una última frase a propósito de lo que dice Alejandra. Curiosamente, hay que tener siempre presente que la violación de los derechos humanos, de ciertos derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, porque también hay muchos presos de la revuelta, ¿no es cierto?, que han sufrido la política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, se produce o se implementa para violar otros derechos humanos. Y estos otros derechos humanos son el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, etc. Y por eso es que es tan importante lo que señala Alejandra, que el proceso constituyente ojalá tenga como marco referencial obligatorio el respeto y garantía de todos los derechos humanos. Y por lo tanto sea la oportunidad propicia para avanzar hacia una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Carlos Margota, entonces, presidente de la Comisión Interamericana Chilena de Derechos Humanos.